Bienvenidos a todos. La idea de la clase de hoy, vamos a hacer una especie de clase dividida en dos partes. Cada una de las partes son importantes para entender lo que vamos a estudiar, pero son un poco diferentes las dos partes. La primera parte va a ser un poco más técnica. Técnica quiero decir, estudiar el texto base desde adentro, como lo pueden ver en la pantalla. Lo vamos a leer, lo vamos a desmenuzar un poquitito. Vamos a estudiar algunos comentaristas clásicos sobre este texto clásico, que en un minuto voy a explicar qué es el texto y cuáles son los comentaristas, etc. Esto probablemente nos tome una clase para pensar, para entender lo que estamos estudiando. Y la segunda clase vamos a estudiar una charla del Rebbe, que después voy a explicar qué es una charla del Rebbe, quién es el Rebbe, etc., sobre lo que estudiamos en la primera clase, en donde el Rebbe toma todo lo que vamos a estudiar, Dios mediante, y le da una profundidad un poco mayor, una nueva dimensión, por así decir, de la cuestión. Más allá de todas las introducciones, vamos a comenzar. El texto base que estamos estudiando se llama Pirkei Avot. Pirkei Avot es una Mishnah. Mishnah es uno de los textos base fundamentales de lo que se llama la Torah oral. No voy a explicar todos los detalles de todas las cosas, porque si no, no vamos a avanzar nunca más. Cada dos palabras hay que explicar algo nuevo. Así que el que no entiende todos los detalles de lo que yo digo, no se preocupen. Paciencia. Con el pasar del tiempo y el avance de la clase lo vamos a entender. Entonces, estamos estudiando un texto de la Torah oral, en donde nuestros sabios expresan una idea. La idea esta que expresan nuestros sabios, acá está en hebreo. Para el que sabe hebreo y para el que no sabe hebreo, no se preocupen. Lo vamos a leer en español. Es una traducción libre. El texto empieza diciendo, él solía decir. Él se refiere a Rabbi Akiva, porque en realidad este texto está conectado con una enseñanza anterior, que nosotros ahora no vamos a estudiar, no viene al caso. El mismo Rabbi Akiva, que fue mencionado en la enseñanza anterior, solía decir lo siguiente. Javiv en hebreo quiere decir apreciado, querido. Apreciado es el hombre, pues fue creado en la imagen. Betselem. Sobre este asunto vamos a discutir bastante. Imagen divina, sea lo que fuera que quiere decir. Dios no tiene imagen, no es un hombre, no es una mujer, no tiene forma, no tiene nariz, no tiene ojos, nada de esto. Pero la explicación de todo ese del detalle de todo eso es para otra clase, no para hoy. El punto es que la Torah misma dice que fuimos creados Betselem Elohim, a imagen de Dios. Sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Y esto es algo para el hombre apreciado. Hombre y mujer son exactamente lo mismo, ¿sí? Hombre, digo, como ser humano. Es un aprecio que Dios muestra al hombre, que al hombre Dios lo crea a imagen de él. Y al resto de los animales no, al resto de las criaturas no. Ok, esto es un aprecio que Dios muestra por el hombre. Segunda parte del párrafo, Hiba Yeseira, un aprecio superior todavía, el hecho de que Dios le informó al hombre que fue creado a imagen de él. Como está escrito en la Torá, porque a imagen del Señor hizo Dios, que fue quien hizo al Señor, al hombre. Punto. Este es el primer párrafo de esta Mishnah, de esta enseñanza. La enseñanza tiene otros dos párrafos, que los vamos a leer simplemente para tener el asunto completo, para decir, ok, estudiamos una Mishnah, estudiamos un asunto, pero no nos vamos a detener en la profundidad ni en el significado de esos asuntos, por cuanto esto es una clase para Bnei Noyaj, y los otros dos párrafos no están hablando de Bnei Noyaj. Vamos a discutir en un minutito si el primer párrafo está hablando de Bnei Noyaj o no. Ok, esto es discutible, y vamos a ver que nuestros sabios lo discuten ampliamente. Nosotros no vamos a estudiar toda la discusión, pero ampliamente se discute esto. ¿Qué dicen los siguientes dos párrafos? El mismo tipo de texto. Así como en el primer párrafo se habla de Haviv Adam, apreciado es el ser humano, el segundo párrafo dice Haviv en Israel, apreciado es el pueblo de Israel, que se llaman hijos de Dios. Un aprecio mayor todavía mostró Dios por el pueblo de Israel, que nos informó que nos llamamos hijos de Dios. ¿Cómo sabes que nos llamamos hijos de Dios? Porque la Torah dice, ustedes son hijos de Dios, su Señor. Ok. Tercer párrafo, empieza de vuelta. Haviv Israel, apreciado es el pueblo de Israel, Shenit Alem Kli Hemda, que les fue dado, concedido, entregado, lo que sea, un objeto precioso. Kli Hemda, un objeto precioso.
Continúa la Mishnah. Ok, hay otro aprecio superior todavía que Dios le informó al pueblo de Israel que les entregó un objeto precioso. ¿Cómo sabes que Dios informó esto? Porque dice, el pasuk dice, una porción excelente. Acá dice enseñanza. Hay diferentes formas de traducir esto. Una porción buena les entregué a ustedes. Mi Torá, no la abandonen. Quiere decir que la Torá, que es la porción de Dios, no debemos abandonarla. Dios nos entregó la Torá. Perfecto. 3 párrafos. Vamos a ir un poquito más precisos. A pesar de que no entiendan hebreo, no se preocupen. Acá dice Adam. Adam significa hombre. En términos de ser humano. Adam. Acá dice Israel, el pueblo de Israel. Y acá vuelve a decir Israel en el 3er párrafo. Entonces nuestros sabios discuten a qué se refiere cada párrafo. El segundo y el 3er párrafo, que nosotros no vamos a estudiar en profundidad, claramente está hablando del pueblo de Israel. Dice, apreciado es el pueblo de Israel. Tanto el segundo párrafo como el tercero. Pero el primero no dice el pueblo de Israel. El primer párrafo solamente dice hombre, el ser humano. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Solamente del pueblo de Israel o de todos los seres humanos? Muy bien. Vamos a ir a los comentaristas. Esto no está traducido, por lo menos que yo sepa, a ningún lado. Así que simplemente está el texto en hebreo. No se pongan nerviosos si ven un montón de garabatos en la pantalla y no entienden. Bueno, para eso estoy yo acá, para explicar esto. El primer comentarista que vamos a estudiar, esto sí lo puse yo en español, se llamaba Rabbi Ovadia de Bartenura. Bartenura es una ciudad en Italia, o Bartinora dicen algunos, qué sé yo. Falleció este rabino aproximadamente cerca del año 1500 en Jerusalén, pero vivió en Italia, en Italia, en esta ciudad de Bartenura, y escribió un comentario entero a toda la Mishnah, que esto es algo gigante, literalmente gigante. La obra de él se estudia en todos lados, nadie discute su autoridad y su importancia, etc. La forma en que están escritos los comentarios de los sabios en los diferentes textos es que ellos citan una parte del texto, aquella parte que quieren comentar, y después escriben su propio comentario. Entonces acá el Bartenura cita del primer párrafo, que nosotros dijimos que hay un aprecio adicional. El hecho mismo de que Dios le informa al ser humano que es apreciado es un aprecio adicional, que fue creado, a la imagen de Dios, es un aprecio adicional. Esto es lo que el Bartenura cita acá. Es un aprecio adicional el hecho de que el hombre fue informado que fue creado a imagen de Dios. Y el Bartenura cita a otro personaje fundamental en la historia del pueblo de Israel, el Rambam, Maimónides, que él también escribió un comentario a la Mishnah, un poco diferente del comentario de Bartenura. El Rambam vivió en España, año 1100 aproximadamente. El Rambam explica qué es esto de que hay un aprecio adicional, de que Dios le informó al hombre que fue creado a imagen de Dios. El aprecio adicional es el siguiente. Dios le mostró al ser humano y le dijo, fíjate, yo te creé, te formé a imagen de Dios. ¿Qué significa que hay un aprecio adicional? Porque aquella persona que le hace un bien a otro y encima le indica y le dice, hey, mira lo que hice por vos, no en forma de soberbia, mira, yo soy un fenómeno, entonces te hago esto y aquello, no, pero simplemente le informa, mira, hice esto por vos. Esto muestra un aprecio adicional, un aprecio adicional que aquella persona que hace un favor por otro y ni siquiera se lo informa, ni siquiera le dice, a mí qué me importa, hice algo por el otro y ya está, sin ninguna importancia. Esta es la forma que explica Maimónides, el Rambam. Ahora el Bartenura, él de su propia idea, por así decir, explica de otra manera. ¿Qué significa un aprecio adicional? Un aprecio claro, revelado, concreto, que no solamente Dios ama al hombre, al ser humano, con un amor oculto que nadie lo sabe y nadie lo conoce, sino que Dios ama al hombre en forma clara y revelada, por eso lo aprecia adicionalmente y le dice, mirá, yo te creé a imagen mía, sea lo que fuera que quiere decir. Esto es lo que dice el Bartenura. Perfecto. Pero nosotros nos vamos a enfocar ampliamente, este es un comentario, lo muestro todo a propósito, es un comentario largo. El objetivo de esta clase
es sentarnos y estudiar todo este comentario, que se entienda parte por parte en profundidad, porque este comentario es fundamental para entender toda la segunda clase. Si no entendemos este comentario, la clase que viene no vamos a saber ni de qué estamos hablando. ¿Quién escribió este comentario? Ahí lo puse en castellano. Yom Tov Liebman Heller. Se lo conoce como Tosfos Yom Tov. Tosafot significa como adiciones de Yom Tov. Se llamaba así. Este era el nombre del rabino, Yom Tov. Acá está claramente dónde vivió, en qué año falleció, etcétera, cuándo falleció. Este rabino fue uno de los rabinos que tuvieron el gran mérito de ser, por ejemplo, estudiantes del Maharal de Praga. Que estamos hablando de gigantes de la historia del pueblo de Israel. Este rabino fue estudiante de él. Y escribió un comentario también a la Mishnah, que pueden verlo en el texto, a pesar de que no entiendan nada, no pasa nada. Es largo, es un comentario en general mucho más desarrollado, con preguntas y dudas y cuestiones. Y en esta Mishnah en particular, escribe bastante, más de lo que escribe en otras enseñanzas. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Porque en la práctica, este comentario que nosotros vamos a leer discute, y con fuerza, y vamos a ver por qué, paciencia, con otros comentarios incluso anteriores a él. Hay un comentario famoso que nosotros no lo vamos a estudiar de adentro porque en este caso es muy largo y no hace a nuestro objetivo de por qué nos juntamos hoy a estudiar. Se llama Midrash Shmuel. Fue un estudiante del Arizal y escribió un comentario a Pirkei Avos, a la ética de nuestros padres. Y ahí en ese comentario, el Midrash Shmuel, se llama Midrash Shmuel, discute fuertemente con esto que vamos a estudiar nosotros hoy. Y no es un problema que discuta, porque el Rebbe, como vamos a estudiar en la segunda clase, Dios mediante, claramente va con este comentario que nosotros estamos estudiando. Vamos a ver, ¿qué dice? Primero cita un pedacito de la Mishnah, como ya mencioné anteriormente. Apreciado es el hombre que fue creado a imagen de Dios, un aprecio adicional, etc. Como está escrito, que a imagen de Dios el Señor fue creado el hombre. Perfecto. Primero que nada, este comentario cita otro comentario. Esto es algo clásico en la Torá, comentario de comentario de comentario de comentario. Y uno cita al otro y cita al de al lado y al de costado, etc. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, vivió en Francia, año 1000 y pico, 1100. ¿Qué dice Rashi sobre el aprecio que Dios muestra por el ser humano por crearlo a imagen de Dios? Rashi va conciso, corto, pero poderosísimo. Por lo tanto, dice Rashi, por cuanto Dios le informó al ser humano, Dios creó al ser humano a imagen de él, y le informó que fue creado a imagen de él, recae la obligación sobre el ser humano cumplir la voluntad de Dios. O sea, tenemos en nuestras manos, por llamarlo de alguna manera, está en nuestro interior, está en toda la construcción y estructura del ser humano, tenemos en nuestras manos a Dios mismo, la imagen de Dios misma. Y fuimos creados en el mundo y fuimos puestos en el mundo para, como dicen nuestros sabios en otros lugares, para reparar el mundo, para llevar el mundo a una perfección adicional. Se puede ver de diferentes maneras. El mundo ya es perfecto porque Dios es perfecto y todas sus creaciones son perfectas. Pero Dios creó el mundo de manera tal que nosotros seamos aquellos que llevamos el mundo a la perfección. Dios podría haber creado un mundo que no necesite absolutamente ningún tipo de actividad del ser humano. Pero entonces nosotros seríamos como espectadores. Como no haríamos nada, seríamos inútiles. Y automáticamente nos sentiríamos inútiles. Entonces Dios creó un mundo perfecto. Absolutamente cero fallas. Pero la forma en que lo creó, esa perfección, consiste en una imperfección. Que nosotros como seres humanos tenemos la función de, a través de cumplir la voluntad de Dios, perfeccionar ese mundo. Dicho de otra manera, es el mismo concepto, pero dicho de otra manera. Dios creó un mundo donde su presencia está oculta. ¿Dios podría haber creado un mundo donde Él esté revelado? Claro que sí. Sería todo más fácil. Abrir los ojos, lo ves a Dios, que te vas a portar mal, te das cuenta como Dios te está dando vitalidad, te está creando. ¿Quién sería tan meyugene, tan loco para decir, yo me voy a desconectar de la fuente de la vida, a mí no me importa lo que dice Dios, saca el enchufe y el tipo se muere?
Ok, ¿quién es el próximo que se desenchufa de Dios? Nadie. Ninguna persona sana va a querer morir, va a querer estar desconectado, etc. Dios podría haber quedado el mundo así. Claro que sí. Puede hacer lo que quiera. Pero en ese caso nosotros no tendríamos libre albedrío. No podríamos hacer nada en el mundo. Seríamos como marionetas nada más. En donde nos damos cuenta que nuestra vida depende de estar conectados a Dios. Entonces no nos desconectamos, no hacemos el mal. Y ya está. Sería muy aburrido todo. Entonces Dios creó un mundo donde Él está oculto. Y Él nos dice, andá y buscame. Y te va a ser difícil. Y vas a tener dificultades. Y etcétera, etcétera. Pero ese es tu trabajo. Y cuando vos cumplas tu trabajo, de acuerdo, dice Dios, por supuesto, a mi voluntad, entonces me vas a encontrar y vas a poder disfrutar de la vida y vas a poder realmente ser útil en el mundo que yo creé. Esto es básicamente lo que dice Rashi en otras palabras. Por cuanto tenemos este poder de la imagen de Dios metido, grabado en nuestro propio ser, entonces automáticamente tenemos que cumplir. Lo correcto es cumplir la voluntad de Dios. Hasta aquí lo que dice Rashi, que es citado por Toifes Yomtev, el comentario que estamos estudiando. Ahora bien, como dije antes, el que menciona esta Mishnah, esta enseñanza, es Rabbi Akiva. Continúa el comentario de Toifes Yomtev. ¿De quién está hablando cuando la Mishnah dice Adam? Cuando nuestros sabios dicen el hombre. ¿De qué clase de hombre está hablando? Entonces el comentario dice, está hablando de todos los seres humanos, judíos y no judíos. ¿Cómo sabes? Como dije antes, esto discute con lo que dice el Medrash Shmuel. El Medrash Shmuel tiene un comentario largo, realmente más largo que este, idas y vueltas, diciendo que esta Mishnah está hablando solamente del pueblo de Israel. Olvídate. No está hablando de los no judíos. El Toifes Yomtev discute con este otro comentario. El Toifes Yomtev vino unos 100 años máximo, no más que esto, 100 años después del otro comentario, 50, 100 años, y discute con él. Y dice que no, esta Mishnah está hablando de todos los seres humanos. Y esa es la importancia del estudio que estamos haciendo ahora. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver. Porque la prueba que trae la Mishnah es una prueba que le fue dicha a Bnei Noach. Y no a Bnei Israel, y no al pueblo de Israel solamente. Y Rabbi Akiva quiso hacer meritorios a todos los seres humanos, incluso a Bnei Noach también. Y esto no, por así decir, yo agregando palabras al comentario, no es un invento del Toifes Yomtev, del comentario que estamos estudiando. Esto es una frase completa que dijo Maimónides, el Rambam, en el capítulo 8 de las leyes de Reyes, en la ley número 10. Y este es el lenguaje del Maimónides, que esto es un lenguaje famoso, una idea famosa, solamente que acá está copiada también, así que la vamos a leer. Mandó Moishe Rabbeinu, sobre él sea la paz, de boca de Dios, a forzar a Kol Baei Olam, todos los seres humanos, a recibir los preceptos que fueron indicados los Bnei Noach. Todos los seres humanos tienen que cumplir, y es parte del trabajo y función de todos los judíos, sin excepción, hacer que todos los seres humanos cumplan los preceptos de Bnei Noach. Y toda aquella persona que no acepta los preceptos de Bnei Noach, escribe Maimónides, tiene que ser matado. Que hoy no vamos a discutir cómo, cuándo, dónde. Hoy en día no se aplica esto. Tiene que ser con un juzgado en la época del templo. Hoy en día no tiene nada que ver todo esto. Pero esto es lo que escribe Maimónides. Y aquella persona que acepta los preceptos de Bnei Noach se llama Ger Toishav. Esto es discutible en diferentes aspectos. Se está hablando de la época del templo. Hoy en día no existe. Se llama una persona que aceptó los preceptos de Bnei Noach. Y toda aquella persona que acepta los 7 preceptos y se cuida de hacerlos, se considera Hasidei Umoisa Oilam, de los piadosos de las naciones del mundo, escribe Maimónides, y tiene una porción en el mundo por venir, siempre y cuando, escribe Maimónides, los acepte, los haga, porque esto es lo que indicó Dios en la Torá. Y Dios nos informó de estos preceptos a través de Moshe para los Bnei Noach, que fueron indicados antes de la entrega de la Torá. Pero si la persona los hace porque les ejrea adas, esta palabra, esta frase va a ser importante para la segunda parte de la clase, porque se le ocurrió y le parece lógico. Escúchame, yo me crié en una familia común y corriente, ningunos grandes sabios ni grandes tontos,
Ni ricos ni pobres, una familia clase media, baja, común y corriente, etcétera. Mis padres me enseñaron que no hay que robar. Mis padres me enseñaron que no hay que matar. Porque es normal, esto es lo que hace la gente normal. Entonces, si vos no robás, no matás, etcétera, porque esto es lo normal, para que una sociedad funcione, esto es lo correcto. Si una persona cumple los preceptos de Bnei Noach por esta razón, porque es lógico, entonces no se llama Gertoishav, no se llama una persona, digamos, acercada al pueblo de Israel. No voy a entrar en los detalles de las leyes sobre Gertoishav, no importa ahora, porque ni se aplica. Y tampoco es Hasido y Oilom, tampoco es un piadoso de las naciones del mundo. Y tampoco es de los sabios de las naciones del mundo. Olvídate. No tiene nada que ver ni con Torah ni con nada. Hasta aquí el lenguaje de Maimónides. Entonces, de vuelta, tenemos a Toises Yom Tov estableciendo su opinión, firme opinión, de que esta Mishnah, cuando la Mishnah dice apreciado es el hombre que fue creado a imagen de Dios, un aprecio adicional le fue dado porque fue creado a imagen de Dios, etc. Esto está hablando de todos los seres humanos. ¿Cómo sabes? Mira, el Rambam lo dice claramente. Maimónides dice claramente esto, que es parte de la función del pueblo de Israel hacer que se cumplan los 7 preceptos de Bnei Noach. Perfecto. Y ahora yo me pregunto, que viene ahora ese comentario más amplio, un detalle, una profundidad un poco mayor de lo que estuvimos estudiando hasta ahora, que nos va a dar pie para todo un comentario largo. Ahora en adelante yo me pregunto, dice el comentarista, ¿por qué se alejó, esto es medio poético, ¿por qué se alejó tanto el camino de los comentaristas sobre esta Mishnah y no quisieron ir en el camino de decir que las palabras de Rabbi Akiva son para todos los seres humanos? Y dicen los otros comentaristas que estas palabras son solamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Se pregunta el Toises Yom Tov. No entiendo. ¿Cuál es el problema de decir que esta Mishnah está hablando de todos los seres humanos? Y ellos se apoyan en otra frase de nuestros sabios, que esta es una frase, esto lo digo entre paréntesis, una frase compleja, que no la voy a explicar. Si quieren, hacemos otra clase solamente explicando esta frase, que vale la pena. Pero ahora vamos a avanzar, porque si no, nos vamos a perder en la explicación de algo secundario y no vamos a entender lo primario. Pero no quiere decir esto que no haya que en algún momento entender lo secundario también. Ok, pero no es ahora el momento. Nuestros sabios dicen que solamente el pueblo de Israel son llamados Adam, hombre. Cuando la Torah habla de Adam, está hablando de los judíos nada más, no de Bnei Noach. Esta es una frase compleja de vuelta, porque para ser sincero a la enseñanza, acá ustedes probablemente no lo entienden, pero dice Vejulei. Vejulei significa etcétera. Etcétera significa, bueno, anda a leer el resto de la frase, léelo vos solo. No me necesitas a mí. Supuestamente quien está estudiando esto sabe qué dice el resto de la frase. ¿Qué dice el resto de la frase? El resto de la frase dice que los judíos son llamados seres humanos y los Bnei Noach no son llamados seres humanos. ¿Ah, no? ¿Y qué son llamados? ¿Qué son llamados? Son seres humanos. ¿Y cómo los llamás? Ajá. La Torah no dice exactamente cómo se llaman. Y hay quienes quieren tomar esta frase y decir, ¿ves? Los judíos dicen que todo el resto de los seres humanos son animales. Paciencia. Esta frase, como dije antes, tiene su explicación, tiene su comentario largo, gigante, que está al lado de este comentario, en las ediciones clásicas de la Mishnah, está al lado de este comentario, vale la pena estudiarlo. Para que nadie se vaya con la duda y piense que efectivamente el rabino no lo quiso explicar, porque el rabino también opina que el resto de los seres humanos son animales. No, de ninguna manera. Esta frase está hablando pura y exclusivamente de un detalle técnico de pureza e impureza. Y más aún, los judíos se impurifican, los no judíos no se impurifican. Si vamos a ir al tecnicismo de la frase, al revés, está diciendo que los judíos son impuros y los no judíos no. Entonces no es tan así de decir, este es animal, este es animal. No. Pero como dije antes, la frase esta requiere su explicación, la tiene, ahora no es el momento. El punto es, ¿por qué trajo el comentarista esta frase? Porque él quiere decir, para mí esta Mishnah, esta enseñanza está hablando de todos los seres humanos. Pero otros dicen que esta Mishnah no está hablando de todos los seres humanos, solamente del pueblo judío. ¿En qué se basan? En esta frase, ¿no ves?
Atem, ustedes, pueblo judío, Kroim Adam, ustedes son llamados seres humanos. Quiere decir que la Mishnah dice, Haviv Adam, apreciado es el hombre. ¿Quién es el hombre? Los judíos. ¿No ves que la frase dice que los judíos son llamados hombre? Bien, por eso trajo este comentarista la frase. Ahora bien, ¿cómo rechaza nuestro comentarista, Tosfos Yom Tov, la prueba que traen los otros comentaristas para decir que nuestra Mishnah está hablando de los judíos nada más? El rechazo es muy interesante, muy fácil. Dice, he aquí, esta frase de nuestros sabios es un drash sobre un drash. Es un comentario sobre un comentario. Y es una vuelta de rosca sobre otra vuelta de rosca. No es lo que realmente la frase de nuestros... la frase si no recuerdo mal, a Yehezkel, Adam, Atem, ustedes son seres humanos, si no recuerdo mal, es un versículo de Yehezkel, tengo que buscarlo de vuelta, pero no es lo más importante. Yehezkel no está diciendo que el resto de los seres humanos no se llaman Adam. Nuestros sabios tomaron una frase de un contexto, la sacaron del contexto, la aplicaron a otro lado y empezaron a hacer toda una interpretación. Y porque hay toda una interpretación vas a decir que nuestra Mishnah, que claramente dice que el ser humano fue creado, porque el versículo dice que el ser humano fue creado, ser humano, a imagen de Dios, no está hablando de los no judíos. ¿Cómo sacás una frase descontextuada que habla de, como dije antes, pureza e impureza para aplicarla a un mensaje tan simple? El ser humano fue creado a imagen de Dios. Por eso, continúa el comentarista, los otros comentarios entraron en todo tipo de problemáticas para explicar cuando nuestra enseñanza dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Pero si el ser humano eran los judíos, entonces los judíos fueron creados a imagen de Dios y el resto de los seres humanos no. Hoy tenés que entrar en todo un montón de complicaciones porque no quisimos, por así decir, los otros comentaristas, no quisieron asumir que esta Mishnah está hablando de todos los seres humanos. Pero si la Mishnah nuestra, como nuestro comentarista quiere decir, está hablando de todos los seres humanos, entonces es simple la lectura, muy sencilla. Vamos a ver. Y los otros comentaristas se vuelven locos, por así decir, para explicar cuál es la prueba que nuestra Mishnah trae para decir que los judíos fueron creados a imagen de Dios y el resto de los seres humanos no. ¿Cómo lo vas a explicar? Si cuando la Torá dice esta frase, no existían los judíos. La Torá dice esta frase sobre la creación del ser humano, antes de los judíos, miles de años antes que existan los judíos. ¿Y entonces qué vas a decir? No tiene lógica, no tiene ninguna forma correcta de ser entendido. Pero, continuamos, a mis ojos, dice el comentarista, que está enseñando él, es un camino pavimentado, amplio, o sea, fácil, fluye, porque vino Rabbi Akiva a rectificar a todos los seres humanos, como fuimos indicados, de acuerdo a Moshe Rabbeinu, como dicen las palabras del Rambam. Maimónides claramente dice, hey, judíos, ustedes que están estudiando Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, vayan a hablar con todos los seres humanos y díganles, grítenle a los cuatro vientos, todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Eso es lo que está diciendo la Mishnah, nada más. ¿Para qué tenés que volverte loco sacando las cosas de contexto? El mensaje es muy claro. Ahora bien, y esta es una frase muy interesante, que a mí personalmente me parece interesante. Es una lógica. Sí, el comentarista dice, sí, en el texto de Maimónides dice claramente, fuimos como judíos indicados que tenemos que forzar a todos los seres humanos a aceptar los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Y forzar? ¿Qué quiere decir forzar? Sí, fuimos mandados a forzar con espada, con asesinato, con perdición. Flaco, si no aceptas los 7 preceptos, te doy con todo, como dice el Rambam. Por lo menos en la época del templo, hoy no. Pero si fuimos indicados a hacer esto, ¿cuánto más aún con palabras? Habla, enseñá, decí. Hoy no se aplica esto de que hay que matar a un no judío porque no cumple los 7 preceptos. Deja. ¿Y qué quería decir en la época del templo? No me importa tampoco. Vivimos hoy, vivimos ahora. ¿Qué va a pasar cuando venga Moshiach? Pues el Moshiach no va a decir qué es lo que tenemos que hacer. No lo sé. Pero el punto es que nosotros vivimos ahora. Entonces, ¿qué le vas a ir a pegar a un no judío así con el puño porque no cumple? ¡Estás loco! ¡Me yugene! No se hace eso.
habla, enseñá, ocupate de eso. Esto es lo que está diciendo el comentarista. Si fuimos mandados a golpear, etcétera, ¿cuánto más aún que fuimos mandados a hablar? Sin duda. ¿Y para qué? ¿Hablar con qué criterio, con qué sentido? Para proyectar los corazones de los no judíos, está hablando, hacia la voluntad de su creador y el deseo de su formador. Muchachos, sirvan a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que sean recordados para bien. Y hay que decirles más aún, que son apreciados por Dios, porque fueron creados a imagen de Dios. Y esto es algo que Dios nos dio a todos para enseñar y poner en los corazones de ellos. Que todos los seres humanos sepan, hey, Dios te quiere, Dios te aprecia. ¿Sabes cuál es la prueba más fuerte y clara? Que te crea a su imagen. Si no, serías un animal. Pero un animal en serio. No quiere decir que los animales son malos. Perros, gatos, son todos muy lindos. Pero no dejan de ser animales. Y las plantas, sí, las plantitas y las florcitas son muy lindas. Pero no dejan de ser plantas. Y las piedras, ni que hablar. Sí, pero vos no sos ni piedra, ni planta, ni animal. Sos un ser humano. Y Dios te aprecia. ¿Cómo sabes? Porque Dios te inyectó, por así decirlo, grabó en tu interior su propia imagen. No hay aprecio más grande que esto. Porque esto es Toiras Ha'adam, lo llama él. Esto es la enseñanza, la vida de un ser humano. Hacer las leyes de Dios y sus reglas. Como indicó el Rambam claramente en sus palabras. Por cuanto Dios aprecia al ser humano, lo creó a su imagen. Y por lo tanto, volviendo al principio de su propio comentario, y por lo tanto, el ser humano tiene que cumplir la voluntad de Dios, como explicó Rashi. Punto. Ahora seguimos, no terminamos. ¿Qué hizo el comentario hasta acá? Fíjense el Seider, el orden. Empieza citando a Rashi. Luego cita a Maimónides. Basa toda su lógica en Maimónides. Y a partir de que basó toda su lógica en Maimónides, ahora entendemos lo que dice Rashi. Lo primero que citó. Ese es el orden en la mente, por así decir, metámonos en la cabeza de este comentarista. Y Bekitsur, en resumen, lo que el comentarista hizo fue indicarnos, señores, todos los seres humanos tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Los judíos como los judíos lo hacen, los no judíos como los no judíos lo hacen. Y es la función y trabajo, misión de los judíos de ser luz para las naciones, esto lo agrego yo, no lo dijo el comentarista, pero esa es la idea, ser luz para las naciones e indicar a cada no judío cómo servir a Dios, qué es lo que tiene que hacer. Y de eso está hablando nuestra Mishnah. Apreciado es el ser humano que fue creado a imagen de Dios. ¿Quién? Todos los seres humanos. Ahora bien, continuamos. Segundo párrafo, por así decir. Que igualmente esto simplemente está dividido así, no porque lo haya dividido yo, ni porque el comentario esté dividido así, sino porque justo salieron así las páginas. Pero el comentario es todo una especie de continuación continua, valga la redundancia. Y ahora continuamos. Ahora suena correcto y se entiende fácil por qué la Mishnah, la enseñanza, cita el versículo que cita para probar esta idea de que el hombre es apreciado porque fue creado a imagen de Dios. A pesar de que hay muchos otros versículos anteriores incluso a este versículo citado, un segundito para tener todas las cosas correctas. El versículo citado está en el primer libro de la Torah, Bereshis 9, capítulo 9, versículo 6. Obviamente, antes del capítulo 9, hay 9 capítulos. Hay un montón de cosas que aparecen escritas en la Torah. Volviendo al comentario. Y ya aparece otro versículo clásico, que nosotros no vamos a discutir ahora. Nace Adam Betzalmeinu Kidmuseinu, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios. Entonces, quiere decir que el hombre está hecho a la imagen de Dios, sea lo que fuere que quiere decir. Y ese versículo es muy anterior, está, si no me equivoco, en el primer capítulo de la Torá, a este otro versículo citado por nuestros sabios en la Mishnah, para probar que el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, si hay un versículo anterior, hey, ¿por qué no citaste al anterior?
¿Por qué citas uno tan, entre comillas, tan tarde, cuando había otro versículo que informa el mismo concepto y es anterior? Entonces, si vos estás citando un versículo posterior, quiere decir que algo me estás diciendo. Algo me querés enseñar que los versículos anteriores, donde aparece la misma idea, no la expresan. Bien. Este versículo, continúa el comentarista, este versículo está mencionado al respecto de las mitzvot de Bnei Noach. Justamente. No sé si acá el comentarista no trae todo el detalle, porque él asume que nosotros sabemos todo el Talmud, asume que nosotros sabemos toda la Mishnah, la Torá, y entendemos todo. ¿De qué está hablando ese versículo? El versículo ese está diciendo que un ser humano tiene prohibido matar a otro. Está en Parshas Noach, si no recuerdo mal. Ahí menciona la idea de que Dios hizo al hombre a imagen de él. Entonces lo que quiere traer el comentarista es, mirá, no solamente por lo que dijo Rashi, y después trajimos Maimónides, y después entendimos lo que dice Rashi, como dijimos hasta ahora. Fíjate la prueba que no solamente de ahí podemos extraer que la Mishnah está hablando de todos los seres humanos. Mirá el versículo que nuestros sabios traen para probar lo que dicen, el aprecio de Dios por el ser humano. Es un versículo que está hablando para Bnei Noach, directamente, le está hablando a Noach. Entonces, evidentemente, este versículo está hablando a todos los seres humanos. Esta Mishnah, del aprecio de Dios por el ser humano, está hablando de todos los seres humanos. Por eso este versículo es traído, porque así justamente dice Dios. La razón por la cual Dios mandó a Bnei Noach, a un Ben Noach, no matar a otro, etc., la prohibición de asesinato, porque porque a imagen de Dios fue hecho el ser humano, y esto fue dicho a Bnei Noach. Y sobre Bnei Noach, él repite su idea, esta Mishnah de Rabbi Akiva fue dicha. Apreciado es el hombre, un aprecio superior, mayor, el hecho de que Dios le indicó al hombre que fue creado a imagen de Dios. Y ahora vamos a entender bien por qué la Mishnah dice Shenibra Betzelem. Ahora presten atención, porque empieza a profundizarse un paso más. La Mishnah que dice, vamos al comienzo de vuelta. Rabbi Akiva solía decir, apreciado es el hombre pues fue creado a la imagen. Si se fijan, yo en la traducción a propósito puse entre corchetes, divina. En hebreo es Tselem. Tselem quiere decir imagen. De hecho, en hebreo moderno, que es una especie de construcción a partir del hebreo original, Silum es una foto, una imagen, ¿a qué? Sacaste una imagen, qué linda foto. Pero el versículo no dice, la Mishnah no dice Tselem Elohim, imagen divina. No. Fíjense en el texto en hebreo. Huaya Oimer, Rabbi Akiva solía decir, Javiv Adam, apreciado es el hombre, Shenibra Betzelem, que fue creado a imagen. Punto. ¿Y Dios? No está ahí. ¿A dónde se fue a parar? Ahora vamos a profundizar sobre esto entonces. Un segundito. Ok, volvemos. Ahora tiene sentido a partir del comentario de Tosfos Yom Tov, que explica claramente que esta Mishnah está hablando de todos los seres humanos. Vamos a entender por qué dice la Mishnah solamente la palabra Tselem y borró, por así decir, dejó de lado la palabra Elohim, el Señor. Falta la palabra Elohim, que está escrita claramente en el versículo. Pero analicemos el segundo párrafo de la Mishnah. Al respecto de cuando la Mishnah habla de que el aprecio de los judíos es que son los hijos de Dios, ahí dice que son Banim Lamakim, hijos de Dios. Ahora bien, ¿por qué no menciona a Dios en la primera Mishnah? Y si menciona, en el primer párrafo de la Mishnah. Y si menciona a Dios en el segundo párrafo de la Mishnah. ¿Qué está pasando acá? Nuestros sabios son muy precisos, la Torá es muy precisa. La idea es que esto también es parte de la advertencia de nuestra Mishnah. Para advertir a Bnei Noach. O sea, la primera advertencia, entre comillas, digo advertencia por falta de alguna mejor palabra, la primera advertencia es, no pienses que Dios no te quiere. No pienses que Dios no te aprecia. Todo lo contrario. Como ya explicamos ampliamente, tenés en tu interior la imagen de Dios.
Este es el primer asunto que la Mishnah enseña. Ahora, a partir de dejar afuera una palabra, la palabra Elohim, el Señor, de la frase Nibra Betselem, punto, el hombre fue creado a imagen, punto, a partir de dejar la siguiente palabra que está en el versículo, que es Elohim, la Mishnah te está enseñando otra cosa más. ¿Qué te está enseñando? Te está diciendo que fueron creados Betselem, a imagen. ¿Y con qué imagen? ¿Cuál es la imagen con la que fueron creados? Betselem Elohim, a imagen del Señor, como está escrito, que la creación fue Betselem Elohim, a imagen de Dios. Pero si se trata de Bnei Noach, que no cumplen sus preceptos, y a pesar de que sí cumplen sus preceptos, puede ser que los hagan, pero no los hacen porque indicó Dios, entonces le falta el Tselem Elohim. ¿Qué está diciendo? La Mishnah está diciendo algo muy fuerte. El ser humano es un ser humano y fue creado a imagen de Dios, correcto. Pero ¿sabes qué? Es parte del trabajo del ser humano expresar en su interior esa imagen de Dios que ya la tiene, pero es el trabajo del ser humano expresarla. Y puede ocurrir, esto está basado en lo que dijimos anteriormente, citamos el nombre del Rambam, puede ocurrir que el ser humano se comporte bien, no roba, no mata, etc. Pero no lo hace porque la Torá dice esto. Lo hace porque le parece bien, porque es un hombre sano, una mujer sana, lo que sea. Ok, entonces ¿sabes qué? Imagen, solamente imagen tenés. ¿Pero es una imagen divina? No. Dicho de otra manera, moral y ética tenés, nadie lo puede negar, es un tipo que no roba, no mata, etc. ¿Pero es una ética divina? No. Por eso la Mishnah dice, ojo, es verdad, todo muy lindo con el Tselem Elohim, la imagen de Dios, y está hablando de todos los seres humanos, pero depende de cada uno cómo se comporta, qué es lo que va a expresar, si su vida va a ser divina o no, y no divina porque sea linda, porque la vida de todo el mundo no tiene ups and downs, arribas y abajos, subidas y bajadas, y momentos más felices, momentos menos felices, etc. Pero depende de uno que la vida sea con divinidad o no sea con divinidad. Esto es la segunda enseñanza de la Mishnah. Por eso fue dejada afuera la palabra Elohim, porque es un trabajo que cada uno tiene que hacer. El hecho de que fuimos creados con la imagen divina, esto no es un trabajo mío. Dios me puso así, me hizo así, qué sé yo. Hizo a todos los seres humanos así. Yo no existía para ser meritorio de tener la imagen de Dios en mi interior. No hice nada. Pero para que esa imagen se exprese, esto sí depende de mí. Depende, en términos de Bnei Noach, si yo voy a aceptar la Torá, por los preceptos de Bnei Noach, porque la Torá lo dice o porque a mí me parecen buenos. Si lo haces porque a vos te parecen buenos, ok, el Tselem está ahí, la imagen está ahí, pero nada más, punto. Si vos los haces porque dice la Torá, entonces es un Tselem Elohim, es una imagen divina. Bien, más aún, al respecto del Tselem propiamente dicho, de esta imagen misma, que esto es como explicó el Rambam en otro lugar. Maimónides escribió muchas cosas. En su libro, al comienzo del libro Moire Nebuchim es la guía de los perplejos. El Rambam escribe ahí, ¿qué es el Tselem? Porque el Rambam es un libro muy complejo de filosofía, tiene montones de definiciones sobre la unicidad de Dios, montones de cosas. Y claramente la Torá dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Bueno, pero Dios no tiene imagen, no tiene cuerpo. ¿De qué se trata la imagen de Dios? Entonces el Rambam me explica así. ¿Qué es esa imagen? Es la captación intelectual que tiene el ser humano. Que claramente los perros y los gatos no lo tienen. Pueden tener más instintos, más emocionales, menos emocionales, más inteligentes, menos inteligentes, todo lo que quieras. Pero pedir a un gato y un perro que te sumen 1 más 1, no lo van a poder hacer. Por más inteligentes que sean. No lo van a saber hacer. Entonces el ser humano que tiene captación, comprensión intelectual. Y esto es esencial en el ser humano como ser humano. Esto es una de las cosas que identifica específicamente al ser humano, a diferencia de todo el resto de las criaturas. Una inteligencia y una capacidad de entender el mundo
abstraerse, etcétera, que solamente se encuentra en el ser humano. Ahora bien, el objetivo final de toda esa comprensión divina, de toda esa comprensión intelectual, es la comprensión de Dios, entenderlo a Él. Este es el nivel más elevado que hay. Yo puedo saber matemática, puedo saber arquitectura, biología, qué sé yo, todas las sabidurías que un ser humano puede juntar. Todo bien. Pero esto no llega, no alcanza, digamos, para llegar al nivel más elevado de comprensión intelectual que uno podría tener, que es entender a Dios, de acuerdo a la capacidad del ser humano y su capacidad en general del ser humano y la capacidad particular de esta persona en particular. Puede ser más inteligente o menos inteligente. Por lo tanto, este gran sabio que se refiere a Rabbi Akiva, que escribió la Mishnah, que es el que decía esta frase en la Mishnah, este gran sabio fue muy preciso, y no dijo que para Bnei Noach, que es de lo que está hablando la Mishnah según su comentario, está en el Tselem Eloikim, está esta captación de la divinidad. Ahora está dando un comentario diferente a lo que dijo antes. Antes dijo, depende de vos ser divino o ser mundano. Explicación número 1. Explicación número 2. Bnei Noach dice, no tienen esta misma cuestión, y esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, mucho más amplio y profundo, no tienen esta misma cuestión de la captación divina. Porque ellos en realidad les falta de este entendimiento divino. Y el versículo dice, Betzelem Eloikim asa'es Adam, que Dios hizo al hombre con captación o imagen divina, para enseñarte que así fuimos creados. Es decir, que esta es la intención de la creación en el ser humano, que tenga captación intelectual, que llegue a entender a Dios. Pero en realidad, ellos no lo saben. Pausa. Y no lo entienden. Pausa. ¿Qué está diciendo? Fíjense, es muy preciso. Voy a hacer una... No vamos a seguir. Ahora vamos a seguir, quiero decir, voy a interrumpir el texto acá y ahora seguimos. ¿Qué está diciendo? Fíjense, es muy preciso el texto. No está diciendo, como decíamos antes, y lo digo esto en forma bruta a propósito. Bnei Noach, olvídate, no entienden nada, no son ni capaces de entender nada. No hay nada que hacer con ellos. No está diciendo eso. Está diciendo que el que no se ocupa de conocer, no conoce. Y en el mundo que vivía él, año 1600, Praga, la gran mayoría de los no judíos que andaban dando vueltas por ahí eran unos brutos y bestias. Literalmente. No nos olvidemos que hoy en día, el año en que nosotros vivimos, la época que vivimos, es al revés. La gran mayoría de la gente saben leer, saben escribir, muchos terminaron la escuela primaria, la escuela secundaria, universitarios, profesionales, grandes sabios de tal o cual cosa, etc. Y nadie puede venir a decir, los no judíos no entienden nada. ¿Cómo no entienden nada? Pará, ¿qué te pasa? Hay grandes médicos, grandes esto, grandes lo otro, lleno de grandes sabios. Porque hoy en día el conocimiento y la sabiduría está esparcido, gracias a Dios, por todos lados. Y llega hasta los lugares más recónditos. Perfecto. Pero en la época en que él escribe el comentario, no era así. Había una élite pequeña, relativamente pequeña, de gente estudiosa, que en general estaban relacionados al clero, leían y entendían, etc. Y el grueso de la gente eran unos burros. Pero burros como hoy diríamos, flaco, no sabés leer, no sabés escribir, vivís en la oscuridad total. Pero eso era normal antes. Entonces, ¿qué eran la mayoría de los no judíos con quienes estos personajes que escriben acá, o este personaje o cualquier otro de los sabios, con quienes se encontraban? Con gente que ni siquiera podés mantener una conversación lógica, racional. No entienden nada. Entonces, de vuelta, Maimónides escribe que, ¿qué significa el Tselem Eloikim? La imagen de Dios en el interior del ser humano. Dos cosas. 1, capacidad intelectual. Y dentro de lo que es capacidad intelectual, 2, entender a Dios. De acuerdo a lo que puedas. Ok, somos todos seres humanos, somos todos limitados.
y Dios es infinito. Pero para esto fuimos creados. Buenísimo. Pero la mayoría de la gente, en el contexto que él escribe, de vuelta, lo subrayo y lo repito para que nadie malinterprete, la mayoría de la gente son unos bestias, unos burros, no entienden nada. Pero ni que hablar de entender a Dios. Olvídate, ¿a quién le importa? No saben ni leer ni escribir. Por eso la Mishnah no puso Tselem Elohim. Por eso la Mishnah dejó de lado la palabra Elohim. Olvídate, esta gente, pobres, como continúa diciendo el texto, andan en la oscuridad. No entienden nada. No entienden nada. Por eso la Mishnah dejó afuera esa palabra. ¿Por qué? Porque no se cumplió la intención en la práctica por la cual podríamos decir que el ser humano fue creado B'Tselem Elohim, para entender a Dios, para pensar en Dios. No. Entonces la Mishnah termina diciendo solamente la palabra Tselem. Punto. Y no Tselem Elohim. Imagen, y no hay la imagen divina. No se ocupan de eso. La gran mayoría por lo menos no se ocupan de eso. Por cuanto la intención de que el ser humano, y ahora vuelvo y yo lo repito a propósito, está hablando de todos los seres humanos. La intención divina es que el ser humano tiene Tselem Elohim, imagen divina. ¿Para qué? Para entender a Dios. Pero no se ocupan de eso. Ok, entonces esa intención no se cumple, por lo menos en el contexto en que él escribe. Automáticamente, ¿qué dice la Mishnah? Tselem, imagen. ¿Qué sé yo? Este piensa un poquito acá, el otro piensa un poquito allá, este es carpintero, y el otro puede ser que cambie la rueda de la carreta. Bueno, cada uno hace lo que puede. Pero ocuparse de profundizar y entender a Dios, ¿quién hace eso? Nadie. Entonces, ¿para qué va a decir la Mishnah Tselem Elohim? No se cumple igual. No lo hacen. Entonces pone Tselem y ya está. Ok, algún tipo de sabiduría tendrán acá y allá. Y lo único que tienen, de vuelta en el contexto que fue escrito, lo único que tienen es la preparación. Todo ser humano está listo, preparado, su estructura mental, emocional, etcétera, para entender a Dios. De vuelta, cada uno según sus limitaciones, somos seres humanos, no somos infinitos, unos más inteligentes, otros menos inteligentes, pero estamos todos preparados para entender según el 100% de nuestras capacidades a Dios. Pero no lo usamos, esa preparación no la usamos. Esta idea, entonces, es apropiado llamarla Tselem solamente, imagen, sin la palabra Elohim al lado, porque no lo hacen, no lo usan. Y esto es lo que me parece a mí en el comentario de las palabras de Rabbi Akiva. Y de acuerdo a esta explicación, o sea, la que él dio, ¿no? Él continúa el comentario así. De acuerdo a esta explicación, es bien preciso. La Mishnah, cada palabra es precisa. ¿Por qué puso Tselem y no puso la palabra Elohim? ¿Por qué la ordenó usando la palabra Adam y no Israel? La segunda parte de la Mishnah dice Israel, que dice que la segunda parte está hablando de todo el pueblo de judío nada más. Y la primera parte habla de todos los seres humanos. O sea, de acuerdo a estas palabras, está bien claro, a este comentario, perdón, está bien claro las palabras de la Mishnah. Y más aún, hoy nosotros no lo vamos a estudiar. Se puede estudiar en otro momento. Igualmente no es tan amplio el comentario, pero sí vale la pena por lo menos entender. De acuerdo a esto también queda clarísimo la Mishnah que sigue en el orden del texto. Nosotros estudiamos una Mishnah, capítulo 3, Mishnah 14. ¿Por qué no mirás la 15? Dice. Mirá la que le sigue. ¿Qué dice la que le sigue? Todo, Ajol Tzapuy, todo es observado por Dios, etcétera. Así dice el comentario, paciencia. ¿Cómo voy a explicar ahí con la ayuda de Dios? ¿Qué explica allá? Que cuando la Mishnah, cuando nuestros sabios dicen que Dios sabe todo y observa todo y conoce todo, etcétera, está hablando también de todos los seres humanos. Dios tiene providencia y conoce todos los seres humanos. Entonces, según el comentario de él, esta primer Mishnah, número 14, que es la primera que estamos estudiando, dentro del capítulo 3, la número 14, empieza hablando de todos los seres humanos. Dios aprecia a todos los seres humanos. A todos les inyectó la capacidad de captar a Dios. La mayoría no la usan, pero bueno, algunos sí. Baruch Hashem, gracias a Dios, los que estamos acá lo usamos. Entonces la Mishnah solamente dice Tselem, imagen. Y el que tenga Tselem Elohim, la imagen divina, y utiliza esa capacidad, Mazel Tov, perfecto, es buenísimo. Y la próxima Mishnah dice, y Dios sabe lo que estás haciendo. Y Dios aprecia esto que vos estás haciendo. No solamente Dios te
inyectó, por decirlo de alguna manera, ese aprecio de Él por uno al darte su imagen en tu interior, sino que Dios aprecia que lo busquemos. Como el padre y el hijo que juegan, y el padre se esconde y él se muestra y el nene sonríe. El padre también sonríe cuando el nene sonríe. Están los dos felices. Entonces hay un feedback, un ida y vuelta. Dios nos dio a nosotros la capacidad de buscarlo, encontrarlo, entenderlo, de acuerdo a lo que pueda cada uno entender. Y Él disfruta cuando lo buscamos y lo entendemos. Y más aún, que con esto también entendemos el aprecio adicional que le fue indicado al pueblo de Israel. Que a pesar de que el pueblo de Israel son apreciados, para terminar el comentario y terminarlo completo, a pesar de que el pueblo de Israel también fueron apreciados simplemente por ser seres humanos y por tener Tselem Elohim, la imagen divina, como todo ser humano tiene, porque esto es la forma en que Dios creó al ser humano, aún así hay un aprecio adicional con muchísima más fuerza y energía, que son llamados hijos de Dios. Y esto es algo, por así decir, un aprecio adicional. Y más aún con la Torá, que lo llama la Mishnah Kli Hemda, un objeto preciado, apreciado, hermoso, etcétera, que es la Torá, que le dio al pueblo de Israel. Y esto es fuerza, esto es energía que Dios dio al pueblo de Israel para conectarse con Dios, para enseñar al resto de las naciones. Como está escrito en los Salmos, Hashem ois leamoy iten, que Dios le dé fuerza al pueblo a su pueblo, y nuestros sabios explicaron en el Talmud que esto se refiere a la Torá. Esto es el comentario de la Mishnah, esto es lo que explica el Tosfos Yom Tov. Bekitzur, en resumen, de vuelta, ¿qué vimos? Punto número 1, hay comentaristas que dicen que nuestra Mishnah no está hablando de Bnei Noach, nuestra Mishnah está hablando solamente del pueblo de Israel. Pero entran, para entender acá claramente, entran en dificultades cuando tienen que explicar este versículo. ¿Por qué la Mishnah, por qué nuestros sabios traen como prueba de que Dios aprecia, en el comentario de ellos, solamente al pueblo de Israel? ¿Por qué trae un versículo que está hablando de todos los seres humanos? Traía algún otro versículo que está hablando solamente del pueblo de Israel, y bueno, la Mishnah fue escrita para los judíos y ya está. Anda a estudiar otra cosa. No. La Mishnah está hablando de todos los seres humanos. Hay un aprecio de Dios hacia todos los seres humanos. Y por eso la prueba es de un versículo que le fue dicho específicamente a Noach. Bien. Ahora, ¿por qué la Mishnah trae que el hombre fue creado a imagen, solamente imagen, y no trae imagen divina? Ok, el comentarista trajo dos ideas. Un segundito, que las buscamos acá para que esté claro. Porque el hecho de revelar la presencia de Dios en nuestro interior depende de cada uno de nosotros. Esta fue la explicación número 1. La explicación número 2 es porque la mayoría de la gente ni siquiera se ocupa de entender a Dios. Tselem significa entender. Esta imagen divina en nuestro interior es capacidad intelectual. La mayoría son unos brutos, unos bestias. Y aunque sean sabios, no se ocupan de entender a Dios. Entonces por eso dice Tselem nada más. Tenemos la imagen, no tenemos la imagen divina. Pero aquella persona, y esto lo agrego yo, y esto se desprende de lo que el comentarista mismo dijo, aquella persona, porque trajo las palabras de Rambam, de Maimónides, que efectivamente se ocupa de estudiar Torah, efectivamente se ocupa de vincularse a Dios, y cumple los 7 preceptos de Bnei Noach, porque la Torah dice esto, que fue entregada por Dios a Moshe, etc. Claramente tiene Tselem Elohim, tiene imagen divina. Es decir, expresa su capacidad de entender a Dios. De acuerdo a la capacidad de cada uno, es verdad, las limitaciones de cada uno. Pero esto es lo que significa nuestra Mishnah. Ahora bien, el Rebbe, Dios mediante para la clase que viene, va a construir sobre este comentario del Tosfos Yom Tov. No lo va a citar todo de vuelta, no lo vamos a estudiar todo de vuelta, pero en la clase que viene, Dios mediante, el Rebbe va a construir otro paso más de profundidad sobre esta Mishnah, para entender la diferencia que hay entre el Tselem Elohim del judío y el Tselem Elohim del Ben Noach, que no son lo mismo, no son todos iguales, y hay que entender cuál es la diferencia y qué se desprende, para qué sirve, digamos, entender esa diferencia. Esto es la primera parte. No sé si hay preguntas, dudas.
Acá en los comentarios, Rossi dice, ser un piadoso de las naciones es exteriorizar la imagen de Dios. ¿Existe una escala para medir el nivel de santidad de Bnei Noyaj? Interesante. Interesante. Ser un piadoso de las naciones, en la definición de Maimónides, que fue citado anteriormente también, es la observancia de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, y yo agregaría las palabras de Maimónides, no sé quién para agregar nada, etc. Pero según lo que surge de otros textos también, cumplir también todas las ramificaciones de los 7 preceptos de Bnei Noyaj. De hecho, quizás mi asunción es incorrecta. Ok, podemos discutirlo. Pero asumo que se sabe que hay una discusión entre Maimónides y Nachmanides, el Rambam y Ramban, al respecto de exactamente cuáles son los preceptos que Dios le dio a Bnei Noyaj. Para el Rambam, para Maimónides, es un set, digamos, un paquetito bastante concreto, limitado, cerradito. Eso es para Maimónides. Nachmanides opina que es un paquete muchísimo más amplio de lo que parece. Y hay muchísimas leyes que claramente están expresadas para el pueblo de Israel. No estoy hablando de mitzvot, estoy hablando de leyes que también se aplican a Bnei Noyaj. Las leyes económicas, dice Nachmanides, las leyes de engaño, de una persona engañando a otra, cómo se devuelven las cosas, cómo se adquieren las cosas. Es un paquete bastante más amplio según la perspectiva de Ramban, de Nachmanides. Entonces, ¿qué es ser un piadoso entre las naciones? Cumplir tanto o el paquetito de Maimónides, o el paquete más grande de Nachmanides, o los 7 preceptos, o los 30 preceptos, como dice el Talmud en otro lugar, todas las ramificaciones. Eso es ser un piadoso entre las naciones. Dentro de todo esto está incluido conocer a Dios, que no es una mitzvah en sí, porque dijimos que son 7 mitzvot. Ok, el Talmud en otro lugar dice son 30 mitzvot y podemos decir que ahí sí está incluida como mitzvah, pero por lo menos dentro de la mitzvah de la fe en Dios o de la unicidad de Dios podemos entender que hay una mitzvah de entender a Dios. En las palabras del comentario que nosotros estudiamos, eso de entender a Dios es exteriorizar la imagen de Dios. Es el Tselem Elohim, es realizarlo, es entenderlo, es usarlo, disfrutarlo. Esto es al respecto de la primera parte de la pregunta. ¿Existe una escala para medir el nivel de santidad de Bnei Noyaj? No que yo sepa. Lo que sí existe es un trabajo hasídico. Llevaría demasiado tiempo explicar cómo es, qué es, etcétera. No viene al caso, pero es un hidush, una novedad gigante que yo lo mencioné ya en otra clase también, sin duda, al respecto de entender que el alma de Bnei Noyaj no es lo impuro que en general se pensaba. Este trabajo hasídico es aproximadamente año 1830, 1830 y pico. Lo escribió Reb Hillel Paritcher. No importa ahora quién era exactamente, escribió un comentario sobre otro libro del segundo Rebbe de Chabad, en donde él escribe claramente que las almas de Bnei Noyaj son de algo que se llama en Kabbalah, en la mística judía, Klipas Noiga, un nivel intermedio, con capacidad para elevarse, más allá de los detalles técnicos. Esto es lo único que yo vi escrito sobre nivel del alma. Ahora, si un Ben Noyaj puede ser más santo o menos santo, y ampliemos la pregunta ya que estamos. Si un judío puede ser más santo o menos santo, no hay una escala para medirlo. No hay. Que yo sepa, no la hay. Meir Shalom pregunta, ¿la expresión de que los Bnei Noyaj estamos en la oscuridad puede aludir al concepto de que el alma judía tiene la chispa divina, mientras que la del no judío carece de esa chispa? Yo no lo veo como una alusión a ese concepto. Yo lo veo, y por eso intenté ser bastante amplio en esa explicación, yo lo veo más como una, no alusión, sino clara indicación de que en la antigüedad la gran mayoría de la gente eran unos bestias y burros, etcétera, brutos. Era la gran mayoría de la gente. Hoy en día ya no es más así. Ya no es más así. Gracias a Dios, la educación, digamos, es un derecho de los niños, como dice la UNESCO, qué sé yo. Interesante, a veces llamamos a la UNESCO un asco. En español se va a entender mejor. Son tan asquerosos para venir a decir que nuestras ruinas
lamentablemente el templo, etcétera, son ruinas de los árabes, no son de los judíos. Son un asco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Los derechos del niño no dejan de ser derechos del niño, a pesar de que lo diga la UNESCO. Pero bueno, yo lo veo como eso, como una forma de indicar y decir, de vuelta, sentado en Praga, año 1620, escribiendo un texto diciendo a la gente que tengo a mi alrededor, no sabe ni de lo que estoy hablando, no sabe ni apreciar a alguien que escribe un libro, no sabe ni leer los libros, andan en la oscuridad. A eso se refiere. No el tema de la chispa divina, no. Eso igualmente de la chispa divina vamos a discutirlo, por lo menos no ampliamente, pero un poco en la clase que viene, Dios mediante. El Rebbe no se va a detener demasiado en eso, pero sí aparece la idea. Angelina Méndez pregunta, ¿la cualidad imagen se podría decir que es metafórica? Sí, claramente, no es literal que tenemos una imagen porque de Dios, porque Dios no tiene imagen. No tiene imagen, ni ojos, ni... Maimónides se detiene muchísimo en este concepto al comienzo de su libro, Las leyes del fundamento de la Toira, el libro Mishneh Toira, el primer conjunto de leyes, digamos. En donde lo que está diciendo Dios, cuando Dios mismo escribe en la Toira, que sacó al pueblo de Israel con el brazo extendido, ¿qué brazo? Si no tiene brazo. Y que Dios nos ve, los ojos de Dios están sobre la tierra de Israel. ¿De qué estás hablando? No tiene ojos, no tiene nariz, no tiene nada. Que Dios sintió el aroma de la ofrenda de Noyaj. ¿Qué aroma? Si no huele. Bueno, todo esto simplemente para que nosotros como seres humanos podamos entender que Dios nos ve, que Dios nos aprecia, nos toma, etc. Nos toma quiere decir nos agarra, etc. Pero Dios no tiene ninguna de esas cosas. Ahora, ya que llegamos a esto, vamos un paso más, en profundidad. Ya que gracias a Dios no andamos en la oscuridad. Y no somos lo que eran los seres humanos en aquella época que escribe el comentario, etc. Y podemos dar un paso más y tratar de captar y entender algo. Solemos decir, esto yo lo mencioné en alguna otra clase también, solemos decir que Dios no tiene imagen, Dios no tiene brazo, Dios no tiene cabeza, no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene nada. Nosotros tenemos brazos, cabeza, nariz, ojos, etcétera, etcétera. Perfecto. Mis ojos, ¿cuáles son? Mirá, acá están. Son los dos ojitos, ok, perfecto. Tenemos ojos. ¿Y Dios? Dios no tiene ojos. En realidad, pero hay que simplemente abrir la cabeza un poquitito. En realidad es justo al revés. Justo al revés. Él tiene los verdaderos ojos. Y los míos como ser humano, son simplemente una expresión material apta para este mundo de los verdaderos ojos que son los de Dios. Un ejemplo de esto. Una muñeca. Es el ejemplo más fácil. Una muñeca. Uno compra una muñeca para los nenes, para jugar. Uno compra una muñeca. Y la muñeca tiene imagen de bebé, yo qué sé, como un ser humano. Con los bracitos, las manitos y qué sé yo, qué sé cuánto. Si vos le arrancás el bracito a la muñeca jugando, a la muñeca no le duele. Es una muñeca. No es un ser humano, es una muñeca. Andá a arrancarle, Dios libre y guarde un brazo a un ser humano y va a sufrir. Arrancarle el brazo a la muñeca es un pedazo de plástico y otra cosa. No pasa nada. ¿Por qué no le duele? Bueno, porque claramente el verdadero brazo, ¿cuál es? El mío, mirá, acá está, no me lo arranques porque me duele. Y el de la muñeca es una expresión, es un simbolismo de un verdadero brazo. Pero no deja de ser una muñeca y nada más. En Argentina usamos la expresión posta. ¿El verdadero brazo? Es el ser humano, es el mío. Mirá, acá está y yo lo muevo y la muñeca no es verdadero. Pues nosotros, como seres humanos, somos la muñeca frente a Dios. El verdadero ojo, el verdadero brazo extendido es el de Él. Y el nuestro no es más que una expresión de eso. ¿Ya? Pero no como yo lo conozco, mimando con los dedos. No, Dios no tiene eso así como es. Así como la muñeca no es exacto como es un ser humano. Por más precisa y hermosa y cara que pueda ser la muñeca, una muñeca entre comillas, digamos,
perfecta, buenísima, mirá qué bueno, se le ven los dedos y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, pero de vuelta, arrancarle el brazo. ¿Le duele a la muñeca? Y no le duele. Por más cara y buena que sea esa muñeca, no le duele. Y a mí sí. Entonces no es realmente la cosa, es una muñeca y nada más. Nehemías pregunta, tengo un cartelito acá en el medio, un segundito. Ahí está. Que el hombre fue hecho imagen de Dios, ¿tiene relación con el libre albedrío? ¿Hay una diferencia entre imagen y semejanza divina? Ok, el texto, esto es para una clase en sí misma. Los diferentes comentaristas discuten estos asuntos. El texto mismo dice, nace Adam betzalmeinu kidmuseinu. Rashi explica, Tzalmeinu es el Rashi lo dice, el molde, ahí está, dfus en hebreo, un molde que Dios preparó para el hombre. O sea, ¿qué significa Tzalmeinu? Nuestro molde es como es de él. Es como si yo dijese, bueno, tengo mi teléfono celular, tengo mi molde que yo hice o compré. Bueno, Dios armó un molde, sea lo que fuera que quiere decir, en el cual moldeó, puso al ser humano para darle una forma determinada. Y ese molde, que determina la forma del ser humano, era de Dios, lo hizo Dios y pertenecía a él. Eso es Tselem, según el comentario de Rashi. Continuando con el comentario de Rashi, Kidmuseinu, a nuestra semejanza, es justamente el concepto de libre albedrío, comprensión, captación intelectual. Puede haber, se desprende uno del otro, son básicamente la misma idea. Pero esto es lo que explica Rashi sobre nuestra semejanza a Dios. Entender, poder abrir los ojos y entender que hay un mundo, entender que hay un Dios, poder distinguir entre el bien y el mal. Son diferentes conceptos que son básicamente todo lo mismo, lo que significa nuestra imagen y semejanza de Dios. O nuestra imagen y semejanza a Dios, algo por el estilo. Bien. Y esa sería la idea, la diferencia entre imagen y semejanza. Según por lo menos con el comentario de Rashi, imagen sería el molde del cuerpo físico, y la semejanza sería algo más relacionado con el alma, con la capacidad intelectual, el alma, etc.